Listo. Buenos días a todos. Buenos días, Kilian. Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido con esas guías, Kilian? Bueno, Kilian, entonces vamos a continuar. Estaba hablando con sus compañeros que vamos a continuar con expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver hoy suma y resta expresiones algebraicas y vamos a recordar algo que ya habíamos visto en números enteros. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto de reducción de términos semejantes. En una expresión algebraica, se llaman términos semejantes a todos aquellos términos que tienen igual factor literal. Es decir, aquellos términos que tienen letras, símbolos literales e iguales exponentes. Entonces, ¿cómo es eso de términos semejantes? ¿Qué es eso de términos semejantes? Como nos decía ahí, son los mismos que tienen las mismas letras, ¿cierto? Ese mismo factor literal. ¿Listo? Por ejemplo, estamos en este primer ejercicio. Usted tiene 6 al cuadrado y b al cubo. Es un término semejante con este, ¿cierto? ¿Ustedes creen que estos dos, por qué son semejantes? Según lo que yo acabé de leerles, de acabar de decirles de esto, es términos semejantes. La idea es que hablen, que no se queden callados. ¿Por qué son semejantes? ¿Por qué tienen términos semejantes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué estas dos expresiones que yo tengo acá? Esta, una, ¿cierto? Y esta dos. ¿Por qué son semejantes? ¿Por qué son términos semejantes? Según lo que yo acabo de decirles. ¿Qué creen ustedes? No importa que no sea. Díganme, Profe, dime. pues porque los dos tienen A ¿Por- y, ¿Y qué más? y, y también porque tienen los dos 2 y un 3. Bueno, vamos a ver, exacto, porque tienen A, por ejemplo, en este caso tiene A y la A está al cuadrado. Si nos damos cuenta, este también tiene A y también está al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que comparten algo. Ustedes lo ven. Espérenme, hago una cosita. Si ustedes lo ven, si ustedes lo ven, esto tiene A al cuadrado, ¿cierto? Y este también tiene A al cuadrado, es decir, que están compartiendo algo. Pero si nos damos cuenta, también tienen una B, ¿cierto? B al cubo, B a la 3, que es esta. Y si nos damos cuenta, este también lo tiene, ¿cierto? Ambos tienen el factor literal que es, y rayo por ambos tienen ese factor literal que es el mismo, ¿cierto? Que es a al cuadrado, ¿cierto? B al cubo, ¿sí? Eso los hace términos semejantes. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente. Más adelante vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver el siguiente. Este. Este es una expresión y este es otra expresión, ¿cierto? Qué los hace semejantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué los hace semejantes? Pues, ¿Cómo? pues que los dos tienen X5 y YZ. Exacto, que los dos tienen x a la 5 y y z, ¿cierto? Este, como vemos acá, tiene x a la 5, ¿cierto? Y y z. Ambos tienen el mismo factor literal, como nos damos cuenta acá, que es x a la 5 y z. Vamos para el siguiente ejemplo. 0.3 tiene al cuadrado, ¿cierto? C, ¿sí? Y con esta otra expresión, 4ac al cuadrado, ¿ustedes dicen que son términos semejantes o eso no es así? ¿Qué creen ustedes? Esto es Profe, igual, pues yo esto es creería que no ahí tiene, que no, que esto no. que no, vamos a ver. ¿Quién dice algo diferente? ¿Qué tal? Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Será que estos términos son iguales a estos términos? ¿Ustedes qué dicen? No, profe, ¿Cómo? no, ¿No? ¿Qué más dicen? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que no son términos semejantes? ¿Por qué? ¿Por qué? No importa, no importa, hablen, hablen, chicos.
¿No están ubicados igual? Literal. Porque no son la misma expresión, si nos damos cuenta, ¿cierto? Esto es a la 2, ¿cierto? A al cuadrado por c, ¿cierto? Y esto es a por c cuadrado. Es diferente. Si tuviéramos, perdón, a, ¿cierto? Voy a rayar, a cuadrado y c, ¿cierto? Y esto fuera de la siguiente manera, 4, ¿cierto? 4, perdón, mi 4, a cuadrado, ¿cierto? Por c, ahí sí podríamos decir que eran términos semejantes, ¿cierto? En ese caso. O, si en este caso fuera de esta manera, que este 4, ¿cierto? Puede ser 4 a c cuadrado, ¿cierto? Y este fuera 0.3, 0.3 a c al cuadrado. En este caso sí serían términos semejantes, porque esto se parecería a sus términos, ¿cierto? Ahí sí serían términos semejantes. ¿Listo? Listo. Continuamos. Momento. Listo. Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una expresión algebraica que tengan el mismo factor literal. Es decir, que tengan eso mismo que ahorita estábamos explicando, que tenga, si este tiene a cuadrado, en el otro también debe tener a cuadrado, ¿cierto? Si el otro tiene una b, en el otro también debe tener una b, ¿cierto? Que sean iguales. Yo no podría sumar ni restar, perdón, no podría sumar ni restar un a cuadrado por c, ¿cierto? Y un c por un a por un c cuadrado, ¿cierto? Porque serían términos diferentes, ¿sí? Esto para que lo tengan claro. ¿Qué ha quedado claro hasta el momento? ¿Sí o no? Me vuelvo y les explico algo. Yo no podría restar estos dos, ¿cierto? Mini rayo. Yo no podría restar ni sumar estos dos, ¿cierto? Porque no son términos iguales, no son términos semejantes, ¿cierto? Este es diferente porque tiene a al cuadrado y este tiene solo una a, ¿cierto? Este es c y este es c cuadrado. No son semejantes, es decir, que yo no puedo operarlos, ni sumarlos, ni restarlos. Lo mismo, ¿será que este que yo tengo acá lo puedo sumar o restar con estos dos términos que acabo de rayar? Los voy a encerrar. Estos dos términos, si los puedo sumar y restar, ¿ustedes qué dicen? Pues yo creo que sí, porque tienen términos iguales. Exacto, sí señor, porque tienen términos iguales, ¿cierto? Si yo fuera a operar estos dos, sumar o restar, no sé la operación que tengamos que hacer, ¿cierto? La podíamos hacer, porque son términos semejantes, porque comparten esa misma parte literal, que es x a la 5, y por z, ¿cierto? Y el otro también tiene lo mismo. Lo mismo pasa con este. Si miramos en este caso, tenemos 6 a la 2, 6 a la 2, b a la 3, ¿cierto? Menos 2 a la 2, ¿cierto? Por 2b a la 3. En este caso, también lo podemos operar, ¿cierto? En este caso restaríamos, ¿sí? En este caso lo podemos hacer porque esto que está acá tiene la misma, ¿cierto? Parte literal, ¿cierto? Ese a al cuadrado y ese b al cubo. ¿Listo? Continuamos. Ahora, para poder hacer esto más fácil, ¿cierto? Para reducir términos, debemos recordar algo. Y nos vamos a volver a unas clases anteriores, porque yo sé que de pronto algunos presentan fallas en esta parte. Vamos a recordar nuevamente cómo se suman los números enteros y cómo se restan los números enteros. ¿Listo? ¿Sí recuerdan esa parte? Eso no es eso es hace poquito, ¿no? Hace muchas clases vimos esto de cómo sumar y restar números enteros. ¿Listo? Entonces, y acá les va a quedar más claro. Si tienen preguntas, váyanlas haciendo. ¿Listo? No hay lío. Recordando cómo se suman los números enteros. Las reglas de suma se aplican únicamente a dos cosas. Números de igual signo y números con distinto signo. Las reglas para memorizar
son las siguientes. Números de igual signo. Cuando dos números tienen igual signo, se debe sumar y conservar el número. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, vamos a ver estos ejemplos para que lo recuerden. Entonces, tenemos esta operación, menos 3 más, ¿cierto? Menos 8 nos daría 8. ¿Ustedes cómo operarían esto? Esto que yo acabé de encerrar ahí, ¿cómo lo operan? Vamos, no se queden callados, hablen. ¿Cómo hacen esa operación? Porque hay Profe, sumándolos porque los dos tienen el mismo signo. Ok, pero yo quiero que este paréntesis se vaya y que esto quede solamente un signo. ¿Cómo lo harían? ¿Recuerdan eso que vimos que cuando estaba en un paréntesis? ¿Lo recuerdan? ¿Sí se acuerdan de una tablita con colores? Eso lo vimos aproximadamente hace un mes. Bueno, entonces yo lo opero. Acá me dice, cuando yo tenga los signos iguales, ¿cierto? Conservo el signo, ¿sí? Y sumo sus números, ¿cierto? Listo. Pero usted me dice, bueno, profe, pero acá hay un más, acá un menos, ¿cierto? Esos no son números iguales. Pues resulta que usted debe comenzar a quitar esos paréntesis, ¿cierto? Para quitar lo que está dentro de ese paréntesis, usted multiplica. Más por menos, ¿cuánto es? Lo puede hacer de esa manera. Más por menos, 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 ¿cierto? menos. O si ustedes recuerdan, que recuerdan esa tablita de cuando estaba, que eran unas letras, ¿cierto? ¿Qué pasa si acá tenemos más? ¿Qué pasa si acá tenemos menos? Si acá, por ejemplo, era un número, si acá fuese A, ¿cierto? Esto sería igual a menos A. ¿Recuerdan esa tablita? Esa tablita la tienen, yo creo que en el cuadro. Entonces, eso es menos. Entonces, yo tengo menos 3, ¿cierto? Menos 3, menos 8, menos 8, perdónenme mi 8 ahí. ¿Y eso a qué sería igual? Entonces, si ustedes ven el enunciado, nos dice, deje el mismo signo cuando son iguales, entonces estos dos tienen el mismo signo, dejamos el menos, ¿cierto? Y sumamos sus números. 3 más 8 nos da igual a 11. ¿Listo? De ahí sale ese 11. Otra forma de hacerlo. Ustedes dicen, vean, yo debo hoy 3.000, asocie lo que ese negativo de usted debe, y mañana usted debe 8.000. En total, ¿cuánto debe? 11. ¿Listo? Eso para que les quede claro. Claro, eso está ahí fácil, ¿cierto? Si miramos este siguiente ejemplo, ¿los dos qué signo tienen? ¿Qué signo tienen los dos? El 12 y el 25, ¿qué signo son? Positivo. Positivo. Recuerden que si no hay nada, ¿cierto? Es positivo. Entonces, se deja el mismo signo, los dos tienen signo más, se deja acá el mismo signo, no hay necesidad de ponerlo, sabemos que es positivo, y se suman. Entonces, 12, ¿cierto? Más 25 igual 35. Esto fácil hasta ahí, ¿cierto? Continúo. ¿O alguien tiene una pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Ahora, No, señor. dime, cuéntame. No, profe, no, nada. Ah, listo, listo. Lo mismo pasa con este ejemplo, ¿cierto? Este es más y este es más. Dejamos el mismo signo, ¿cierto? Y operamos. 7 más 12, 19. Tener 12 es lo mismo que tener más 12. Y tener 7 es lo mismo que tener más 7. ¿Listo? Se tiene el mismo signo, se deja el mismo signo, ¿sí? Y es igual a 19. Eso para que lo recuerden. Vamos para números con distinto signo. Vamos a ver eso. Cuando dos números tienen distintos signos, se deben restar y conservar el signo. Permítame un momento. Cuando dos números tienen distintos signos, se debe restar y conservar el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Entonces, presten atención. Acá es donde de pronto algunos fallan en esta parte, pero no, acá va a quedar claro. Vale, cuidado. Entonces, tenemos 5 más factor de menos 40, factor de menos 41, eso es igual a menos 36.
¿Cómo harían ese ejercicio ustedes? Lo mismo, ¿cierto? Necesitamos comenzar a quitar ese paréntesis, ¿cierto? Entonces, dice, más por menos, ¿cuánto es? Menos, ¿cierto? Y nos queda 5 positivo menos 41. Pero perdónenme ahí mi 4. ¿Listo? Eso nos quedó. Acá, ¿qué nos dice? Cuando el número es más grande, dejamos ese signo, ¿cierto? El que él tenga. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿5 o 41? 41. 41, y él es negativo, es decir, que yo debo dejar el menos, ¿cierto? Listo. Y ahora, a ese número más grande se le va a restar ese número más pequeñito, ese 5. ¿Listo? Entonces, a ese número más grande se le resta el pequeño. Deme 2 segundos. Listo, entonces, 41 menos 5, ¿cuánto es? 36. Y ahí el resultado, menos 36. Vamos con el siguiente. Vamos con este. ¿Cuál de los dos es mayor? El 34. El 34, ¿cierto? ¿Y qué signo tiene? Positivo. Positivo. Entonces va a quedar el resultado positivo. Y a ese número más grande le restamos el más pequeño, ¿cierto? A 34 le voy a restar 14. Es de ahí que nos da 20. Listo, vamos a seguir recordando esta parte. Ahora, recordando cómo se resta. Para restar dos números o más es necesario realizar dos cambios de signo, porque de esta manera la resta se transforma en suma y se replica las reglas mencionadas anteriormente. Son los cambios de signo que se deben hacer. Permítame, mi borro acá. Entonces, recordemos, cambiar el signo de la resta suma, cambiar el signo del número que se está a la derecha del signo u operación por su signo contrario. Entonces, ¿cómo es esto? Permítame que alguien diga. ¿Cómo es esto? Tienen esto, ¿cierto? Espérenme, saco acá ustedes tienen esto. Tienen esta parte, ¿cierto? Como menos 3 menos 10 y tienen esto. ¿Listo? ¿Recuerdan que esto en qué debe ir? En paréntesis, ¿cierto? Eso lo vimos cuando estábamos viendo números enteros. Eso debe ir en paréntesis. Y ustedes operan. ¿Cierto? Ustedes dicen más por menos, eso es menos. Y si se dan cuenta, llegamos a esta parte. ¿Cierto? Que es exactamente lo mismo que estábamos viendo ahorita. Es un recordero. Y operan, ¿cierto? Entonces, signos iguales se suman, ¿cierto? Y se conserva el signo. Entonces, como estos dos tienen los signos iguales, por eso, en este caso, se dejó el menos, ¿cierto? Y se operaron, se sumaron sus números. 3 más 10, 3. Ahí está. Lo mismo, de pronto si nos enredamos acá. Operamos más por menos, ¿cierto? Eso nos queda menos. Y quedaría menos 3 menos 10, que es exactamente esto que está acá. Y nos quedaría mismo signo y sumamos un número. 3 más 10. ¿Listo? Vamos para el siguiente ejemplo. Vamos para este ejemplo. Entonces, tenemos 19 menos 16. Recuerden, esta parte siempre ir en paréntesis. ¿Listo? Y de resolver lo que está ahí, ¿cierto? Entonces ustedes dicen más por menos, menos, y quedaría lo mismo que está acá. 19 menos 16. Dejamos el signo del número más grande. ¿Cuál es el número más grande? El 19. El 19, ¿cierto? Y él tiene positivo. Por eso es que acá en el resultado es positivo. ¿Listo? Y a 19, ¿sí? Ahora sí le voy a quitar ese número más pequeño que es 16. 19 menos 16 nos va a dar igual a 3. ¿Listo? Y ahí el resultado. Ahora sí, vamos para la parte. Ya recordamos esta parte de expresiones, ¿sí? Ahora vamos para la parte de suma y resta de expresiones algebraicas. ¿Listo? Una vez hemos recordado estas reglas, podemos juntarlas y aplicarlas para la suma y la resta de expresiones algebraicas. Entonces, vamos a mirar cómo se hace eso. Ejemplo. Yo quiero que antes de ustedes ver esto que está acá, voy a rayar algo por acá. Permítanme.
Yo antes de que ustedes vean esto, quiero que me digan acá algo. Lo tapé un momento y me digan ustedes algo. Acá hay términos semejantes. ¿Cuáles serían? ¿Ustedes cuáles dicen que son esos términos semejantes que vimos al principio? El profe, pues XY3 está igual con el de XY3 y también el de XY2 y Y. Bien. Digo, X2, X2, Salado. X2 y Y. Si nos damos cuenta, acá de hecho ya está con colores, ¿cierto? Si yo quisiera buscar acá términos semejantes, yo debo buscar lo mismo, ¿cierto? Entonces buscar esa misma parte literal que tengan los dos. Entonces, si yo comienzo con este es X por Y al cubo, ¿cierto? O quizás Y a la 3, ¿sí? Yo debo buscar en los demás eso mismo que tenga eso mismo. Entonces yo me voy para el siguiente número. Y yo digo, ¿será que esto que está acá, que estoy encerrando ahí en un cuadrito, tiene eso mismo que tiene esta primera parte? Esa primera expresión, ¿ustedes qué dicen? No, No, ¿cierto? Porque No si sé. se dan cuenta, esto es x a la 2, x al cuadrado por y, ¿cierto? Y acá tengo x es por y al cubo. Es totalmente diferente. Entonces yo sigo buscando y digo, acá yo tengo pues el que estoy buscando, este ya no nos sirvió, y me voy para este y yo digo, ¿será que este 5xy al cubo tiene lo mismo que esta parte? ¿Literal? sí, Sí, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Él tiene esto mismo. Es decir, que yo podría operarlos porque son lo mismo. ¿Listo? Si nos damos cuenta, tienen eso mismo. Ahora, yo sigo buscando en la expresión, yo digo, voy a seguir buscando ese XY al cubo. ¿Será que otro los números lo tiene? Entonces yo digo, ¿ese lo tiene? ¿Ustedes qué opinan? no, No, ¿cierto? Porque este tiene un X cuadrado por Y. ¿Cierto? Que es totalmente diferente a este XY al cubo. Es decir, no son semejantes, esos términos no son iguales. Entonces yo digo, bueno, tengo que seguir buscando hasta que pues, se acabe mi ejercicio. Entonces yo digo, ¿este 6 tiene eso mismo, esa misma parte literal o no tiene parte literal? ¿Ustedes qué creen? no tiene. No tiene, ¿cierto? Es solamente un 6, un número. Entonces, sabemos que que está acá, ¿cierto? Espérenme, lo hacemos con este que está acá, ¿cierto? Y este que está acá son términos semejantes, es decir, yo los puedo operar, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo se operaría. Por ahora, quiero que nos quede claro esto también de términos semejantes. Ahora, yo continúo con la siguiente expresión y tengo menos, voy a hacerlo con otro color, ¿cierto? Menos 3x al cuadrado por y, ¿cierto? Y menos 12x al cuadrado por y. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es igual o son totalmente términos diferentes? ¿Qué opinan? Son iguales. Son iguales. Si ustedes se dan cuenta, comparten la misma parte literal, que es x al cuadrado por y, ¿cierto? Y acá también x al cuadrado por y. Es decir, son términos semejantes. Ya encontramos acá otro término. ¿Listo? Y ustedes dicen, ¿ese será término semejante con ese 6 o ustedes creen que no? ¿Qué opinan? No, No, ¿cierto? Porque ese 6 no tiene parte literal. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay dos tipos de factores literales. Voy a explicar esto que nos dice acá, ¿cierto? Hay dos tipos de factores literales, ¿sí? Que eran x ya al cubo, que es los rojos, no hay necesidad, yo creo que de volverlos a decir, ¿cierto? Y x al cuadrado por y, ¿cierto? Que son los azules. Esos son los dos tipos de factores literales que hay en esa expresión, ¿listo? Hay también una constante numérica, ¿cierto? Que es el 6. Es un numerito solito, no tiene parte literal. Para resolver este ejercicio se suman los coeficientes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles eran los coeficientes? ¿Lo recuerdan? Solo vimos hace 15 días y también estaba en la guía. ¿Cuáles eran los coeficientes? Si yo le pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál es el coeficiente de este? ¿Cuál es el coeficiente de este? ¿Ustedes me dirían cuáles son?
¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Son los números que lo acompañan, ¿cierto? En este caso, sería 1 acá, ¿cierto? Y 5 acá. Esos son sus coeficientes, son los números que lo acompañan. Yo tendría que operar esos números. Ahorita lo van a ver, ¿listo? Entonces, vuelvo y leo, para resolver este ejercicio se suman los coeficientes numéricos de la expresión, ¿sí? Hay que tener presente que cuando una expresión no tiene un coeficiente, es decir, un número, significa que es 1. ¿Listo? Eso también para que lo tengan en cuenta. Si se dieron cuenta acá, chicos, esto no tiene ningún número como este, que este le acompaña un 3, un 5, un 12, ¿cierto? Este no tiene nada. Cuando no tiene absolutamente nada, eso es un 1. ¿Listo? No se pone, pero ahí va un 1. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, como está acá en el ejemplo, ¿cierto? Esto sería igual a esto. Ahora sí, vamos para la parte que nos interesa. Vamos a ver cómo se suman esas expresiones algebraicas, ¿cierto? Entonces, ustedes tenían este ejercicio allá arriba y ustedes necesitan operar eso. Entonces, ustedes deben comenzar buscando lo que es igual. Volvemos a lo mismo. Entonces, usted dice, esto que está acá, ¿cierto? Se parece a esto que está acá, ¿cierto? Esperemos que se pueda un poquito. Se parece a esto que está acá. Chicos, si se llega a acabar el Zoom, ingresamos al mismo, ¿vale? Esto que está acá son lo mismo, ¿cierto? Tienen la misma parte literal. ¿Y este qué coeficiente es? 1, ¿cierto? Y ahora los necesito operar. Entonces yo digo, 1, voy a sumar sus coeficientes. 1, ¿cierto? Más 5, ¿eso nos da cuánto? 6. 6. Si de hecho acá está la operación, ¿cierto? 6. Entonces ustedes escriben el 6, como se dan cuenta acá, escriben el 6 y dejan esa misma parte literal, es decir, esa x al cubo va a quedar lo mismo. Por eso acá quedó de esa manera. ¿Listo? Ahí quedó igual. Lo que ustedes hicieron, vuelvo y repito, sumaron, ¿cierto? Sus coeficientes 1 más 5, ¿cierto? Y eso nos dio 6. 6xy al cubo, ¿sí? Y ya salimos de esos términos semejantes, ¿cierto? Ya los sumamos, ya los operamos. Ahora usted dice, listo, tengo que seguir con los otros. Entonces, van y buscan el x al cuadrado por y. Usted dice, a ver, acá hay 1, ¿cierto? Que es menos 3, el coeficiente, y acá es un menos 12. Menos 12x al cuadrado por y. Eso de en 2 segundos. ¿Cierto? Entonces ustedes tienen esos dos que son semejantes, son los mismos. Y deben operarlos. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Acá tienen menos y acá tienen menos, ¿sí? Este menos es de acá y este menos es de acá, por si de pronto no saben de dónde sale. Esos son los menos. Ahora sí, deben operarlos. Entonces ahí recordamos lo de números enteros. ¿Qué pasa cuando son signos iguales? Es positivo. Cuando no estamos en multiplicación, cuando son signos iguales, se deja el mismo signo, ¿cierto? Estamos restando y sumando. Se deja el mismo signo y se suman. 3 más 12 igual a 15. He ahí porque nos dio 15. Entonces escribimos 15, acá es menos, omitan este si quieren este signo, al igual ahí es menos, porque si ustedes se dan cuenta más por menos, ¿listo? Entonces, acá es menos 15, ¿cierto? Y dejamos la misma parte literal, sx a la 2 por y. ¿Listo? Ustedes dicen, ya tengo esta parte, voy a rayar, voy a borrar esto y voy a volver a rayar. Ustedes ya tienen el compañero de este, que es este, el compañero de este, que es este, y nos queda un 6. ¿Ustedes qué hacen con ese 6? Si no hay otro coeficiente, ¿cierto? No hay otro número, lo dejamos solito, ¿cierto? No hay otra constante, se deja exactamente igual. Por eso acá quedó el 6. ¿Claro es hasta acá? ¿Fácil o difícil? ¿Preguntas? Fácil. Sí. Fácil. Vamos para el siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo. Lo mismo.
tenemos este ejemplo. Entonces ustedes lo mismo, van a empezar a buscar parte literal igual de ese ejercicio. Entonces ustedes dicen, yo tengo esta expresión, todo esto, todo esto, ¿cierto? Y debo buscar lo que es igual. Entonces ustedes comienzan, voy a hacerlo con rojo. Dicen, ah, ve, acá tengo una B, ¿cierto? ¿Esto sería igual a eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese AB es igual a esto que está en azul? ¿Dónde está mi lápiz? No. No, ¿cierto? Porque esto es ABC. Entonces yo digo, no, eso no es término semejante, no comparte la misma parte literal. Entonces yo debo continuar. Yo digo, ¿este será igual? Claro, este es igual porque tienen la misma parte literal. Si yo me doy cuenta, tiene AB, este también tiene AB. Entonces yo continúo y digo, este errado, este no tiene la misma parte literal porque tiene otra C. Me voy con esta constante, me dice -10. Yo digo, no, pero pues es un número, ¿cierto? Una constante, no tiene la misma parte literal, de hecho no tiene parte literal. Continúo con este 14, y yo digo, ¿será que esto tiene parte literal? Sí, 14AB, ¿cierto? Tiene la misma parte literal que es. ¿Listo? En este caso, si quieren, ustedes lo escriben, dicen, ah, voy a sumar lo de AB, ¿cierto? Esos coeficientes que tiene AB. El primero, 3, que sale de este 3, ¿cierto? El segundo, 8, que sale de este de acá. Y el tercer término, ¿cierto? Que sale de este 14. Por eso tenemos 3 más 8 más 14. Ya ven 2 segundos. Por eso tenemos esa parte, ¿listo? Entonces tienen AB, ¿cierto? 3 más 8 más 14. Si ustedes lo operan, suman eso, nos va a dar aquí 25, ¿cierto? Recuerden, lo sumamos y dejamos la misma parte literal que sería AB. Por eso queda 25 A por B. ¿Listo? Ahora, vamos para el siguiente, los que están en azul. Yo digo, vea, esto tiene ABC, ¿cierto? Debo buscar algo que tenga lo mismo en esa expresión. ¿Qué tiene lo mismo? Pues ya sabemos que este no, que este sí tiene la misma parte literal, que esta constante y esta otra constante no tienen de hecho parte literal. Entonces, lo comparte este -5, ¿cierto? Y este +6. Entonces yo escribo, si quieren ustedes escriben A, B, C, ¿cierto? Y ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Operan sus coeficientes. Entonces, -5 más 6, ¿sí? Recuerden, dejan el signo más del número más grande. En este caso, ¿cuál es el número más grande? El 6. Por eso acá quedó positivo, ¿cierto? Entonces queda 1. Ya les digo por qué. Porque 6 menos 5, 1. ¿Listo? Queda 1 ABC. Recuerden que también, ¿cómo podíamos escribir esto? De la siguiente manera. Solo podíamos escribir ABC. Eso para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, ya buscamos términos semejantes. Ahora debo operar esas constantes, esos números. Entonces yo digo, ¿qué números hay? Entonces tenemos este -10, ¿cierto? Y tenemos este -20. Los opero, como está acá. Recuerden, signos iguales queda igual, por eso tenemos menos, ¿cierto? Y 10 más 20, 30. Por eso nos da ese -30. ¿Listo? Y el resultado es esto que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 25A por B, ¿cierto? Que sale de acá, ¿sí? Este 1ABC, que sale de esta parte, de acá. Y tenemos este -30, que sale de este proceso. ¿Fácil o difícil? ¿Ustedes qué dicen? ¿Claro hasta acá? Pregunta. ¿Los escucho? Sí, profe. Fácil, ¿cierto? Venga, chicos, se acaba este Zoom y Sí. empezamos al día. Ni tanto, eso está difícil. Oh, eso está fácil. Vamos para lo siguiente. No, Vamos eso a está hacer esto. difícil. ¿Cómo? No, no está Está tan difícil. difícil. No, no está tan Sí, difícil. Vamos a eso, hacer esto. compañero, apóyame en eso, está muy difícil. Bueno, vamos a ver esto. Poco entiendo. Está esta parte. Vamos a hacer estos ejercicios, los vamos a hacer, cópienlos, hagan un screen, hagan una captura de pantalla, un recorde, y los vamos a desarrollar acá. ¿Listo? Permítame, volvemos a ingresar a nuestro
Volvemos a ingresar al mismo ciclo. ¿Listo? Vamos por este ejercicio. El primero. ¿Hay algo parecido, la misma parte literal o no? ¿Ustedes qué dicen? Con esta A, No, comencemos con profe. el primero. ¿Hay algo que tenga una al cuadrado en toda esta expresión? ¿Qué dicen? No, profe. No, ¿cierto? Cuando no hay nada, ¿cierto? Se deja el mismo numerito, ese mismo 8, ¿cierto? Al cuadrado. Porque no hay nada. ¿Listo? Continúo con la siguiente número, ustedes con esta constante. Dice -2. ¿Hay más constantes en ese ejercicio? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo creo que sí. Claro, está este -2, Sí. este 5, esto no es una constante, ¿cierto? Está este 9 y este 7. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es operarlo. Dicen, -2 más 5, ¿cuánto es? Eso ya debe ser súper fácil. -2 más 5, ¿cuánto es? 3. Es 3. Listo. 3 más 9, ¿cuánto es? 11. 12. 12. 12 más 7, ¿cuánto es?